Life is a workout, and Smoothie King is here to help you power through. Whether you're crushing morning miles or sprinting through back-to-back meetings, give your body the energy, protein, and power it needs to help you conquer your goals. Only at Smoothie King. Un gran diluvio que arrasó con casi toda la humanidad. Fuego y azufre que destruyeron 2 ciudades antiguas. Y plagas mortales enviadas por un Dios castigador. Algunos de los eventos registrados en la Biblia son tan devastadores y asombrosos que, para el fiel, solo pueden describirse como un acto de Dios. Pero ¿debían estos relatos de desastres y milagros bíblicos tomarse literalmente? ¿O simplemente historias dramáticas que buscaban dar lecciones morales? ¿Es posible que estos actos de Dios realmente ocurriesen? Bien, es lo que vamos a averiguar. En el este de Turquía, a unos 320 kilómetros al sureste del Mar Negro, existe un volcán inactivo conocido como Monte Ararat. Con una altura de casi 5.200 metros, el Monte Ararat es el punto más alto de Turquía. Por siglos, este pico ha sido considerado sagrado porque, según la Biblia, después de que Dios enviase el gran diluvio para limpiar la tierra, el Monte Ararat fue el lugar donde el arca de Noé finalmente atracó. La historia del gran diluvio y el arca de Noé es una de las historias más famosas de la Biblia. La historia dice que Dios estaba tan decepcionado por los pecados de toda la humanidad que iba a inundar la tierra. Básicamente iba a destruirlo todo. Y encontró a un humano justo, Noé. Y Dios quería que Noé construyese una enorme arca de 137 metros de largo, con 3 niveles, y la llenase con todos los animales de la tierra y con su familia. Y esos serían los únicos sobrevivientes del diluvio. Según la historia, Noé subió a su familia y a 2 animales de cada especie al arca, y entonces Dios hizo llover por 40 días y 40 noches, inundando la tierra para que incluso las montañas más altas quedasen cubiertas de agua. Cuando las aguas mermaron, Noé, sus hijos y sus esposas bajaron del arca y procedieron a repoblar la tierra. La historia del diluvio de Noé es muy poderosa porque tenemos a un Dios trascendente que nos ama, que creó a los seres humanos y que nos dicta cómo comportarnos en el mundo. Y si no lo hacemos correctamente, ese Dios nos castigará. Ese es el poder de Dios. A veces hace cosas extraordinariamente horribles y a veces hace cosas maravillosas. Los historiadores han debatido desde hace mucho si la historia de Noé, el arca y el gran diluvio es solo un mito o si se basó en eventos reales. Hay algunos académicos que creen que es posible que un enorme diluvio de hecho tuviese lugar. Y como evidencia señalan el hecho de que la Biblia no es el único texto antiguo que contiene el relato de la gran inundación. La historia del diluvio en la Biblia no es de una inundación. La más antigua es la que tenemos en la tradición occidental. Está en la historia de Gilgamesh, en la que hay un anciano, Utnapishtim, que sobrevivió a un diluvio de 40 días y 40 noches, como sucedió en la historia de Noé. Así que para muchos de quienes vemos estas historias, existe la idea de que sí, esto ocurrió en algún momento de la historia humana. Ese diluvio que la gente recuerda y del que escriben de varios modos.
Además de los recuentos históricos, podría haber también evidencia geológica que sugiera que el gran diluvio realmente ocurrió. En 1997, los geólogos William Ryan y Walter Pittman publicaron un estudio que concluyó que la historia bíblica podría haber descrito un enorme desbordamiento del Mar Negro que tuvo lugar en el siglo VI a.C. La idea de que la inundación de Noé ocurrió cuando el Mar Negro se desbordó está enraizada en la observación geológica básica de que al final de la última era de hielo, cuando el hielo se derritió de los polos, este elevó el nivel del mar. Y lo que ocurrió cuando el nivel del mar subió fue que el Mediterráneo se elevó sobre el Bósforo y se derramó hacia el Mar Negro. Ese evento elevó el nivel del agua en lo que ahora es el Mar Negro. Unos 45 metros en semanas o meses. Habría sido catastrófico. Habría literalmente inundado el mundo conocido para ellos. Tal vez, de hecho, generó la historia del diluvio de Noé. ¿Se basó el diluvio bíblico en una inundación real del Mar Negro? Es una idea intrigante. Pero si el diluvio realmente tuvo lugar, ¿es posible que podamos hallar el arca de Noé? Bien. Algunos investigadores afirman que el arca de Noé pudo haber sido descubierta en una fotografía tomada cerca del monte Ararat por la milicia turca en 1959. Esta reveló una formación en forma de barco incrustada en la superficie de la montaña. Hay quienes creen que esta estructura rocosa fue alguna vez el arca de Noé y que la madera se endureció y se convirtió en piedra con el tiempo, en un proceso conocido como petrificación. Es un objeto estilizado con forma de barco que está puesto allí, y no hay nada más en la región que se parezca a eso, así que es un objeto muy peculiar. Según la Biblia, el arca atracó en las montañas de Ararat, y en el capítulo 6 del Génesis, el arca medía 300 codos de largo. Bien, si hacemos la conversión, 300 codos son 157 metros, y esa es exactamente la longitud de esta formación de barco. ¿Acaso la notable similitud entre esta estructura rocosa y lo que está escrito en la Biblia sugiere que son los restos del arca de Noé? Desde 2019, un grupo de arqueólogos que dirigen el proyecto científico Arca de Noé han usado nuevas tecnologías para descubrir más sobre esta misteriosa formación. Contratamos a un equipo estadounidense de radar de penetración terrestre para crear imágenes en 3D de lo que hay bajo tierra. A unos 6 metros de profundidad hallaron lo que parecía ser 3 capas diferentes. En la Biblia, el arca tenía 3 cubiertas. Según los escaneos, puedes ver las 3 cubiertas que la Biblia dice que tenía este barco gigante. Esperamos que el próximo año el gobierno turco proceda con una excavación a pequeña escala del sitio para mostrar lo que estamos viendo bajo la superficie. Eso sería un descubrimiento muy emocionante para los titulares del mundo, si se probase que es el arca de Noé. Si puedes hallar evidencia de esta historia, eso probaría el relato bíblico y tal vez haría que más gente se interesase por lo que está escrito en esos libros sagrados. Para el fiel, la búsqueda de evidencia definitiva del arca de Noé y del gran diluvio no se trata solo de arqueología. También es un intento por entender cómo el poder de Dios opera en nuestro mundo. Un acto de Dios es algo que no podemos explicar en términos científicos. La Biblia nos dice que Noé era un hombre justo y que Dios le ordenó construir el arca, pero no se lo dice a nadie más. Es este milagroso acto de Dios que, por definición, va más allá de la inundación de la tierra en el que Dios permite a sus elegidos vivir. Así que tenemos esos casos en los que Dios interviene en la historia humana. Es ese balance entre el favor divino y la ira divina. Si llega a probarse que la historia del gran diluvio es cierta, sería una validación de fe para millardos de personas en todo el mundo. Pero ¿qué hay de algunos otros actos de Dios que están registrados en la Biblia? ¿Existe alguna evidencia para apoyar esa historia también? Bien. Un grupo de arqueólogos afirman que sí y señalan las ruinas de una antigua ciudad que, según las Escrituras, Dios destruyó con fuego y azufre. En la parte baja del valle del río Jordán
A 13 kilómetros al norte del Mar Muerto, una cresta peculiar se yergue del paisaje. Pero no es una cresta ordinaria, pues enterrada bajo capas de tierra y rocas están las ruinas de una antigua ciudad que data de hace casi 4.000 años. Los arqueólogos modernos han bautizado el sitio como Tal el-Hammam. Cuando observas las imágenes satelitales de Tal el-Hammam, es larga y estrecha. Mide 1,5 kilómetros de extremo a extremo. Creemos que hasta 50.000 personas habitaban la ciudad. Según los expertos, Tal el-Hammam está cubierta de misterio. No sabemos cómo se llamaba en tiempos antiguos o quién vivió allí, pero en los años recientes, algunos arqueólogos han teorizado que Tal el-Hammam de hecho son las ruinas de la ciudad bíblica de Sodoma. En el Génesis tenemos a las ciudades de Sodoma y Gomorra y hay maldad e iniquidad en ellas. Pero entonces Dios decide que no, que esas ciudades están haciendo cosas terribles, así que haría llover fuego y azufre y destruiría esas ciudades. Dios dijo que ya era suficiente. Fuego y piedras ardientes cayeron del cielo de Yahvé y consumieron la ciudad. De hecho, la Biblia dice que toda persona, cosecha, planta, árbol, rama, todo lo que tenía vida fue destruido. La historia de Sodoma y Gomorra es fascinante y nos hace comprender que cuando los seres humanos no hacen lo que deben, esto lo hace Dios para destruirnos. Es el poder de Dios siendo manifestado, es un acto de Dios. La destrucción de Sodoma y Gomorra ha sido asociada desde hace mucho con la ira de Dios. Hasta hace poco muchos académicos creían que la historia era solo un mito. Así que, ¿por qué algunos expertos ahora creen que Tal el-Hammam podrían ser los restos de la ciudad de Sodoma? Hay más datos geográficos en el texto bíblico para la ubicación de Sodoma que los que hay para cualquier otro sitio bíblico. La Biblia fue muy clara en que estaba al norte y al este del Mar Muerto, y era muy claro que estaba al este de Jerusalén. Y Tal el-Hammam concuerda con la geografía del texto, concuerda con la cronología del texto, concuerda con todas las posibles descripciones dadas. La idea de que Tal el-Hammam concuerde con la ubicación de Sodoma en la Biblia es intrigante. Y los investigadores también afirman que hay evidencia física en el sitio que confirma la descripción bíblica de la destrucción de Sodoma. El evento real de destrucción está registrado en solo 2 versos del capítulo 19 del Génesis, los versículos 24 y 25, donde habla del hecho de que rocas y fuego cayeron de los cielos y destruyeron Sodoma y Gomorra. Una teoría es que un meteoro o un fragmento de un meteoro explotó sobre el extremo norte del Mar Muerto y destruyó Tal el-Hammam. Hay numerosas pistas que indican fuertemente que un evento de explosión aérea o impacto ocurrió. La primera es la evidencia de daño térmico que está representada en los materiales de construcción derretidos y fragmentos de alfarería parcialmente derretidos. La segunda es la aparición y ocurrencia de microesférulas, trozos de mineral minúsculos de forma esférica, granos y arenas derretidos. Y la tercera es la gran concentración de elementos terrestres raros. Estos son muy comunes en los asteroides y no mucho en la Tierra. Lo interesante es que la capa central de Tal el-Hammam tiene una muy alta concentración de sal. Es tan salada que muchas veces excavamos alfarería que está cubierta de gruesos cristales de sal. Esto es muy inusual. ¿Por qué es tan salada esa capa? Bien, es la misma sal hallada en el Mar Muerto. Seguramente porque ese evento de explosión aérea expulsó una enorme cantidad de tierra, agua y sal sobre el paisaje. ¿La explosión de un meteoro en el cielo? Si Tal el-Hammam realmente fue Sodoma,
¿Podría una explosión así ser la razón de que la ciudad ahora esté enterrada en tierra que contiene una alta concentración de sal? Algunos expertos creen que la respuesta es sí, y señalan la historia bíblica como evidencia adicional de la conexión entre la destrucción de Sodoma y la sal. La historia de Sodoma básicamente comienza en Génesis 19, donde tenemos a dos ángeles que parecen hombres y que descienden para visitar a Lot, quien vive en Sodoma. Y Lot les brinda una enorme hospitalidad, pues debía ser amable con los inmigrantes. Se suponía que fueses amable con los extranjeros como hizo Lot. Dios decidió destruir la ciudad por causa de su maldad. Así que los ángeles toman a Lot y a su familia, y mientras salían de Sodoma, los ángeles les ordenan no mirar atrás. Y luego tenemos ese detalle fascinante que dice que la esposa de Lot se volteó y miró atrás y quedó convertida en una columna de sal. ¿Cuál podría ser la importancia de que la esposa de Lot se convirtiese en un pilar de sal? ¿Acaso este detalle de la historia apoya la teoría de que la explosión de un meteoro en el cielo enterró a Sodoma en tierra y sal? Tal vez. Pero, ¿es la explosión de un meteoro un evento natural o es un acto de Dios? Ha habido muchas preguntas sobre el fuego y el azufre que caen de los cielos, ¿cierto? Este es uno de esos misterios no explicados. Y ha habido muchas teorías, y eso probablemente tenga algo que ver con el deseo de evidencia que pruebe la fe. Muchas personas creen en esas historias, y la arqueología puede confirmarlas. Desde el punto de vista de las ciencias, vemos el texto bíblico y también la declaración de que esto fue fuego y piedras ardientes que Dios envió desde el cielo. Si un evento así realmente ocurrió, ¿habría dejado evidencias por allí? Bien, por supuesto que sí. Eso está confirmado por la ciencia. Ahora, la ciencia no puede decirme si se trata de un acto de Dios o no. Pero el evento está confirmado. Para los fieles, la historia de Sodoma y Gomorra es una poderosa demostración de la ira de Dios. Y hay un grupo de arqueólogos que afirman haber hallado evidencia que sugiere que otra historia de destrucción divina realmente ocurrió. Una que involucra una escalera construida para llegar al cielo. En el centro de Irak, a 100 kilómetros al sur de Bagdad, yacen las ruinas de la antigua ciudad de Babilonia, que alguna vez fuese la capital del imperio babilónico. En su apogeo, en el año 600 a.C., se estima que Babilonia era la ciudad más grande del mundo, con una población superior a los 200.000 habitantes. Tal vez la ruina más intrigante que permanece en Babilonia son los cimientos de una antigua y derrumbada torre de ladrillos, que era conocida como el Sigurat de Temenanki. Y hay quienes creen que el gigantesco Sigurat, de hecho, pudo haber sido la Torre de Babel. La verdadera Torre de Babel de la que se deriva el relato de la Biblia fue construida por el rey Nabucodonosor II a principios del siglo VI a.C. Si van a Babilonia hoy, pueden ver fácilmente en el suelo donde estaba el Sigurat, porque es una zanja rectangular con un cuadrado negro lleno de lodo y agua aceitosa que delinea todo el perfil de esta gran torre, de la cual no queda nada más. La torre fue construida con ladrillos de lodo. El edificio tenía 7 pisos con un pequeño templo en el tope. Y había una escalera de ladrillos sin pasamanos para que el rey Nabucodonosor II pudiese usar la escalera y subir hasta el tope. Era un monumento nacional que generaba el mayor orgullo. Los historiadores han estimado que el Sigurat medía casi 90 metros de altura, aproximadamente tan alto como la Estatua de la Libertad. Pero, ¿es posible que esa estructura babilónica fuese, de hecho, la verdadera Torre de Babel? Tal vez la respuesta pueda hallarse examinando la historia que está registrada en la Biblia.
En el capítulo 11 del Génesis tenemos la historia de la Torre de Babel. Los seres humanos hablan el mismo idioma, construyen una torre para subir al cielo. Pero entonces Dios dice: esperen un minuto, ¿qué están haciendo estas personas? Van a construir esto y subirán hasta donde estoy. Así que Dios básicamente confunde a esta gente haciendo que hablen idiomas diferentes y no puedan entenderse mutuamente. Dios dijo, confundamos sus idiomas, y no podrán comunicarse entre sí. Esta es una de las historias más famosas de la Biblia. Creo que la Torre de Babel se basa en un sigurat. Si eras un antiguo hebreo, un israelita, y te acercabas a uno de esos grandes sigurats, quedarías abrumado, ¿cierto? Nunca habrías visto algo como eso. Es muy posible que el Sigurat de Babilonia pudiese estar asociado con la Torre de Babel. Hay muchos paralelismos. Uno es su ubicación. Babel es otro nombre de Babilonia. Es un nombre más semítico. Así que la ubicación ciertamente es correcta y ciertamente era una torre muy alta, como sugieren las fuentes bíblicas. Algunos arqueólogos afirman que la conexión más intrigante entre esta estructura y la Torre de Babel puede hallarse en los ladrillos restantes de los cimientos del sigurat. Algunos de esos ladrillos que tenemos tienen en la superficie superior o inferior un grueso depósito negro. Y esos son los restos de bitumen que cuando fue construido el edificio original funcionaba como cemento. Y en el relato del Génesis se señala que la Torre de Babel fue construida de ladrillos de lodo con bitumen entre ellos. Así que esta es una evidencia muy convincente de que un edificio se basa en el otro. Pero si este sigurat fue la Torre de Babel, ¿cómo fue destruido? Según un antiguo texto hebreo conocido como el Libro de los Jubileos, Dios estaba tan furioso con los humanos por construir la Torre de Babel que invocó un poderoso viento para derribar la torre. ¿Es posible que fuese derribada por el poder de Dios? Algunos expertos creen que la historia de la Torre de Babel y su destrucción por Dios está basado en un evento histórico, un terremoto en tiempos antiguos. De hecho, muchas torres antiguas en la ciudad de Babilonia, en lo que ahora es Irak, fueron destruidas por terremotos. Los arqueólogos saben que el área era y sigue siendo propensa a terremotos, pues en el año 2017 ocurrió el terremoto más fuerte del mundo y el epicentro estuvo a solo 160 kilómetros de lo que fue la antigua ciudad de Babilonia. Si un terremoto destruyó el sigurat, eso podría apoyar la teoría de que fue la legendaria Torre de Babel. Pero muchos expertos creen que el verdadero poder de la historia de la Torre de Babel es que miles de años después, su advertencia sobre las consecuencias de retar a Dios permanece. La historia de la Torre de Babel es absolutamente fascinante porque tenemos a Dios que básicamente maldice a toda la humanidad al confundir sus idiomas. Y la moraleja de la historia es que no deberías mostrar tanta arrogancia. No deberías intentar ser como Dios. ¿Acaso un terremoto derribó la Torre de Babel? Y de ser así, ¿es posible que los desastres catastróficos puedan ser dirigidos por la mano de Dios? Tal vez puedan hallarse más pistas examinando las plagas de Egipto, donde se dice que Dios utilizó el poder de la naturaleza no solo una, sino 10 veces. El río Nilo, Egipto. Con unos 6.650 kilómetros, este río que serpentea a través de los desiertos del norte de África es considerado el más largo del mundo. En tiempos antiguos, el Nilo fue el centro de la civilización egipcia, pero el Nilo tal vez sea más famoso por ser el sitio de las plagas de Egipto, una serie de eventos milagrosos que están registrados en el libro del Éxodo.
En el libro del Éxodo, el pueblo elegido de Dios, los israelitas, están en Egipto y han sido esclavizados por el faraón. Y Dios envía a Moisés ante el faraón diciendo: deja ir a mi pueblo elegido. El faraón no va a dejar ir a su fuerza laboral. Así que Dios envía esas 10 plagas. Según la historia, Dios convirtió en sangre el agua del río Nilo. Cuando eso no convenció al faraón, Dios hizo llover ranas del cielo y envió piojos, moscas, pestilencia y llagas para lastimar a la gente y a los animales. Luego, Dios invocó una poderosa tormenta eléctrica de granizo y fuego, seguida por un enjambre de langostas que cubrió la tierra de Egipto. Ya que el faraón seguía sin escuchar, Dios creó una oscuridad que duró 3 días para llenar de temor los corazones de las personas. Finalmente, Dios envió al ángel de la muerte para reclamar a los primogénitos de Egipto, incluyendo al hijo mayor del faraón. Solo entonces el faraón finalmente dejó en libertad a Moisés y a su pueblo. Según la Biblia, Dios es claramente responsable por las plagas. Sin embargo, podríamos entender por qué el faraón podría ver esas plagas como una coincidencia, un fenómeno que ocurre naturalmente. Pero cuando ocurrieron tantas plagas seguidas, se convenció. Es una historia sobre cómo Dios quiere que la gente sea libre y no oprimida ni explotada. ¿Fueron las 10 plagas realmente actos de Dios? ¿O pueden explicarse por otros medios? Muchos historiadores bíblicos concuerdan que, antes de que esa pregunta pueda ser respondida, debe establecerse primero si las 10 plagas realmente ocurrieron. Existe un antiguo texto egipcio llamado el manuscrito Ipuwer, escrito en la época en que se supone que ocurrió el Éxodo, y nos dice que Egipto se vio afligida por lo que la Biblia describe como plagas. Ese manuscrito dice que el río Nilo se volvió rojo sangre. Habla de las plagas de moscas y langostas. Habla de las llagas en la piel de la gente y habla del ganado muriendo en los campos. Así que según el manuscrito Ipuwer, las plagas del Éxodo pudieron realmente haber ocurrido. Pero si las plagas de Egipto realmente tuvieron lugar, ¿cómo ocurrieron tantas calamidades diferentes en un período tan relativamente corto? Algunos investigadores sugieren que un desastre natural pudo haber sido la causa de las plagas. Lo fascinante es que muchas de las plagas descritas en el libro del Éxodo muestran un extraño parecido con los efectos de una erupción volcánica. Por ejemplo, cuando los volcanes hacen erupción, hay nubes de ceniza volcánica que cubren el cielo y convierten el día en la noche. También tenemos algo llamado óxido de hierro, que es una sustancia roja que pueden arrojar los volcanes, y cuando llega el agua la vuelve roja. Se podría pensar que las ranas y las moscas no tienen nada que ver con una erupción volcánica, pero sucede que cuando un volcán hace erupción, los grandes depredadores mueren todos al inhalar el polvo volcánico. Y por esto los animales más pequeños que habrían sido comidos por esos grandes depredadores sobreviven. Así que terminas con millones de ranas, moscas, langostas y otros insectos que no tendrías de otro modo, igual que en las plagas de la Biblia. Si existen anomalías atmosféricas creadas por la erupción de ese volcán, de pronto todo lo que estás acostumbrado a ver, el día y la noche y los ciclos de la temperatura, son perturbados porque ha tenido lugar una erupción importante. Eso pudo haber causado las 10 plagas mencionadas en la Biblia que afligieron a Egipto. ¿Es posible que las plagas de Egipto fuesen causadas por los efectos de una erupción volcánica?
Tal vez. Pero, ¿qué podría explicar la 10ª y última plaga, la muerte de los primogénitos de Egipto? No hay una explicación para ese ángel del Señor que mata a los primogénitos de Egipto. ¿O por qué sucede esto? Aparte de que Dios dijo, bien, esta es la gota final. Pero con frecuencia el punto de la historia no es hablar de verdades científicas, es hablar de las relaciones humanas. Se trata de lo que hacemos cuando tenemos la relación correcta con Dios o entre nosotros. La historia de las 10 plagas persiste porque no se trata de la ciencia del milagro. Se trata de la libertad. Cuando Dios saca con éxito a los hebreos de Egipto, ellos voltean hacia el cielo y dicen, Dios opera de modos misteriosos. ¿Fueron causadas las 10 plagas por una erupción volcánica natural o por un acto de Dios? Para muchos, la respuesta podría reducirse simplemente a un acto de fe. Pero tal vez podamos aprender más sobre el poder de la fe, examinando cómo los antiguos hebreos escaparon de Egipto cuando Moisés extendió su báculo y Dios separó el Mar Rojo. En el noreste de Egipto, existe un tramo de 190 kilómetros del Mar Rojo que separa África de la península del Sinaí. Además de ser una de las rutas navegables más concurridas del mundo, se cree ampliamente que el Mar Rojo también es el sitio de un milagro que continúa atrapando nuestra imaginación. Luego de la historia del Éxodo, Moisés saca exitosamente a los hebreos de Egipto y se marchan. Pero entonces el faraón, en su furia y al comprender que perdió a su fuerza laboral gratuita, dice, cambié de opinión, vayan por esa gente. Así que ahora los hebreos se encuentran huyendo con un enorme cuerpo de agua frente a ellos, que entendemos es el Mar Rojo, y el ejército egipcio detrás. Según la Biblia, mientras los soldados egipcios estaban acercándose a los israelitas, Moisés extendió su báculo sobre las aguas y Dios separó el Mar Rojo. Los israelitas pudieron caminar a través del mar y el ejército del faraón llegó deprisa tras ellos y el mar se cerró, colapsó y los mató. Así que la historia se resuelve escapando mediante un milagro de Dios al separar el Mar Rojo. Los estudiosos bíblicos señalan la separación del Mar Rojo como una historia que busca mostrar que el poder de Dios puede traer salvación a los oprimidos. La separación del Mar Rojo es una historia asombrosa porque se trata básicamente de un Dios vengativo que posee un poder extraordinario. Y dice, esta es la recompensa para los justos. Moisés y su pueblo son libres. Este es el castigo para el faraón y su ejército. En la superficie, la separación del Mar Rojo podría parecer como poco probable comparada con otros actos de Dios que semejan sucesos naturales, como el Gran Diluvio o las 10 plagas. Pero hay algunos investigadores que creen que existe evidencia que sugiere que la separación literal de un enorme cuerpo de agua de hecho es posible. Y afirman que puede hallarse una pista en el modo en que la Biblia dice que Dios usó su poder para separar el Mar Rojo. El relato bíblico de la separación de las aguas es contado en el capítulo 14 del Éxodo, y hay 2 versículos clave. Los leeré. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor hizo retroceder el mar con un fuerte viento del este toda la noche, y convirtió el mar en tierra seca, y las aguas fueron divididas. Así que tenemos este detalle en el relato que dice que el viento sopló, el agua cambió y la tierra seca emergió del fondo del mar. ¿Pero qué fue el misterioso viento que usó Dios para separar el Mar Rojo? Bien, según algunos científicos, pudo haber sido un inusual fenómeno climático conocido como descenso por viento. Cuando sopla un fuerte viento en un cuerpo de agua,
Este mueve toda el agua en una dirección. Ahora, en un lado es llamado pico de tormenta, porque las aguas se acumularán allí. Del otro lado, el nivel desciende, y es lo que se llama descenso por viento. Entonces, cuando el viento se detiene, el agua regresa de nuevo, como dice la Biblia. Una teoría es que Moisés pudo haberlo cronometrado. Sabía cuándo llegaría la próxima ráfaga de agua, y los egipcios entrarían ciegamente en la trampa y se ahogarían. Este tipo de evento ocurre solo durante algunas horas, y la Biblia reporta que Dios le dijo a Moisés que estuviese en ese lugar a esa hora, y listo para lo que ocurriría. Así que el misterio aquí realmente está en el momento. ¿Podría la separación del Mar Rojo haber sido el resultado de un fenómeno climático? Algunos científicos creen que es posible, en especial ya que hay múltiples relatos históricos de extraña actividad eólica en esta área. En el año 1798, Napoleón y sus tropas estaban cruzando el área del Mar Rojo, pero el agua de pronto llegó y las tropas de Napoleón casi se ahogaron como consecuencia. Así que algunos creen que lo que le ocurrió a Napoleón y a sus tropas pudo haberle sucedido a mayor escala al ejército egipcio. Hay un relato de 1882 en el que el general británico Major Tulloch estaba pernoctando en las orillas del Canal de Suez, en el delta oriental del Nilo. Describe que el viento sopló toda la noche desde el este y tuvo que meterse en su tienda y refugiarse. Reporta que a la mañana siguiente los nativos estaban caminando por allí sobre tierra seca, donde el día anterior habían estado sus botes. De inmediato le vino a la mente que era como Moisés, los israelitas y la separación del Mar Rojo. Los milagros de la Biblia de algún modo reflejan nuestro conocimiento limitado de cómo funciona el mundo. La gente no tenía la ciencia para describir los eventos subyacentes en la naturaleza. E incluso ahora no tenemos suficiente conocimiento para saber por qué ocurren algunos eventos. El punto es que el conocimiento científico de los procesos naturales no excluye el que sean ocasionados por Dios. Dios actúa a través de esos eventos. El debate sobre si Dios podría ser responsable por los fenómenos naturales inexplicables no se limita a las historias de la Biblia. De hecho, muchos se preguntan si algunos de los desastres más poderosos de nuestro mundo actual pudiesen ser también señales divinas. Haití, 14 de agosto de 2021. Un terremoto de magnitud 7.2 arrasa el país y más de 2.000 personas mueren. En las horas posteriores al sacudón inicial, las réplicas hacen colapsar cientos de miles de edificios debilitados y lluvias torrenciales inundan las calles, causando millardos de dólares en daños. Haití es un ejemplo de gente buena a quienes les ocurren cosas horribles. El hecho de tener personas religiosas que tienen que realizar entierros en los escombros y que mientras hacían los entierros llegase a una inundación, ¿cómo le da sentido a eso? ¿Por qué sucede esto si Dios es justo? Y Dios es poderoso. ¿Estamos malditos? En ocasiones puede parecer que nuestro mundo es sacudido constantemente por cataclismos. Desastres como los tsunamis, tornados y huracanes a menudo devastan comunidades vulnerables, creando caos en las vidas de personas inocentes. Es fácil ver cómo estos eventos podrían haber sido interpretados como actos de Dios en tiempos bíblicos, cuando nuestra comprensión científica era más limitada. Pero muchos creen que un poder superior continúa influyendo en nuestro mundo de modos misteriosos que todavía no entendemos por completo. Nuestro cerebro no soporta el caos. Odiamos
que ocurran desastres naturales sin ningún significado en absoluto. Así que interpretamos ese evento según nuestros estándares religiosos y éticos e intentamos sacar una lección de eso. Fue la voluntad del propio Dios la que creó ese desastre, o sea, anomalía. Así que estamos programados para hacer eso. No podemos evitarlo, porque uno de los rasgos del cerebro humano es intentar hallar un significado. Hasta este día, hay personas que cuando hay una sequía se reúnen para orar por lluvia. Cuando la gente se siente indefensa, cuando no tienen a quién acudir, en especial durante desastres naturales, es cuando acuden a los cielos. Todavía los llamamos actos de Dios, y eso se remonta a todas esas historias antiguas de la Biblia. Los estudiosos e historiadores bíblicos sugieren que la búsqueda humana por significado es una razón para que los actos de Dios en la Biblia continúen siendo relevantes hoy, miles de años después de haber sido registrados. La ciencia puede decirnos cosas sobre el mundo antiguo, pero ¿puede la ciencia decir que la Biblia es adjetiva históricamente? Por eso los arqueólogos continúan excavando. Porque si creyésemos estar satisfechos con lo que sabemos en el presente, nos detendríamos. Para el creyente hay un poder que afirma la fe en esas historias antiguas de la Biblia sobre un diluvio, una tormenta de granizo, una plaga o fuego y azufre que destruye una ciudad. Cuando hay mucha evidencia científica que las apoyan, porque al final de todo pueden decir que esta es la mano de Dios. Hablamos del misterio de la fe porque somos seres humanos. Lo clave aquí es comprender que la mano de Dios opera en todas partes, ya sea en eventos maravillosos que llamamos bendecidos o en eventos horribles. ¿Está Dios en el huracán? Sí. ¿Está en el nacimiento de un nuevo niño? Sí. Y ambas cosas son ejemplos de la mano de Dios. El poder de Dios está a nuestro alrededor. ¿Y qué opinan? ¿Fueron algunos de los más famosos desastres y milagros descritos en la Biblia realmente actos de Dios? Bien, cuando menos hay muchas razones para creer que estos eventos de hecho sucedieron. Pero en cuanto a si fueron causados por un poder superior, esa, amigos míos, es una pregunta que seguirá siendo inexplicable.